Eco. Bien amigos, continuamos en Café Sin Rosca. Estamos el día de hoy celebrando el Día del Niño. El 1 de junio de todos los años se celebra el Día del Niño. Por esta razón hemos creído conveniente tener como invitada a Café Sin Rosca a nuestra compañera Paulina Pérez para dialogar, para conversar un poquito de este día importante, pero más allá del día propiamente dicho, preocuparnos de los niños, de saber cuáles son sus necesidades, qué debería tener un niño para que realmente tenga un desarrollo como persona de una manera integral. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar aquí. Pero antes, una novedad, digamos, una noticia a la audiencia que está conectada en este momento y que quiera ir a la exposición de dinosaurios, Dinosaurio Vive, que está desarrollándose en la plataforma gubernamental norte. Tenemos unas entraditas, así es que para las personas que desde este momento interactúen con nosotros, nos escriban pidiendo ir a esta exposición, vamos al final de este segmento a hacer un sorteo para que 4 personas puedan ir. Deberíamos hacer dos, ¿no? O sea, para que vaya Que vayan los hermanos. un hermano, los hermanos o el padre, hijo, mamá, hijo. Bueno, ahí verán ustedes cómo las distribuyen, pero la condición es que uno de las personas tiene que ser un niño. Esa es la única condición. Así es que no se desanimen, digamos, pongan los mensajes, interactuemos y al final del segmento sorteamos estas entradas. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por estar aquí. Y como decía en la introducción, en el Día del Niño, ¿qué podríamos decir o recomendar para que los niños estén como debería ser, siendo niños? Buenos días con todos nuestros amigos de Hoja de Ruta, con todos quienes se conectan con nuestro medio digital. Gracias, Guillito, por la invitación al noticiero. Yo creo que es importante entender que los niños necesitan una estabilidad, ¿no? Y esta estabilidad, digamos, para su desarrollo, esta estabilidad para el crecimiento, tiene muchas aristas, si tú quieres, a tomar en cuenta, ¿no? Un niño tiene que nacer, digamos, en condiciones no solo económicas, ¿no? Porque a veces mucha gente cree que los niños ya nacen, como decimos, nacen en cuna de oro, ¿no? Y no es por ahí, o sea, obviamente un niño debe nacer en un sitio con condiciones dignas para su vida, para su desarrollo, pero también producto del afecto, ¿no? Y muchas de las veces, pues, realmente uno se pregunta si los papás de estos niños estuvieron listos para ser papás, planificaron, porque para ser padres se necesitan muchas condiciones y una de esas es no saber lo que hay que hacer, pero sí entender la responsabilidad que eso conlleva. Entonces, como yo decía, uno ve a los niños y claro, es el Día del Niño y ves que hay un montón de cosas de caridad y que el regalo y que los disfraces y se celebra ese día, pero sin embargo tenemos miles de niños fuera de la escuela, miles de niños con hambre, miles de niños con desnutrición grave y son miles, ¿no? Porque además la tasa de desnutrición en el país, la desnutrición infantil es grave, tanto así es que por ahí este desgobierno que tenemos andaba pensando vender un banco supuestamente para combatir esa desnutrición infantil. Entonces, eso nos lleva a pensar cómo puede ser, cómo podemos celebrar, ¿no es cierto?, el Día del Niño, solo como un tema comercial, como un tema de hay que darles un regalo, hay que buscar que se les compra, ¿no es cierto?, cuando realmente nuestros niños los vemos en la calle, los vemos, el trabajo infantil se ha incrementado, la mendicidad infantil es también abrumadora. Entonces creo que es importante entender por qué estamos celebrando un Día del Niño donde los más vulnerables siguen siendo los niños y donde no se garantizan sus condiciones mínimas de desarrollo, ¿no? Los niños ningún niño debería estar trabajando en la calle, ningún niño debería estar
durmiendo en la calle, ¿no es cierto? Los niños, todos los niños deberían tener por lo menos sus 3 comidas diarias, deberían estar protegidos de la violencia intrafamiliar, pero también de la violencia social, lo que no pasa. Entonces, realmente, y en el mundo en general, si bien es cierto, el Ecuador estamos atravesando una crisis de inseguridad brutal, donde los niños también son muy afectados. Recordemos la reciente balacera en Montañita, donde habían niños también en ese restaurante comiendo, cenando con sus padres, el trauma que deben tener estos niños. Entonces, en el mundo hay miles de niños abandonados, solos, maltratados, trabajando en la explotación infantil, en estas maquilas, ¿no es cierto?, que son totalmente ilegales, en condiciones de trabajo infrahumanas para los adultos, no se diga para los niños. Entonces creo que habría que pensar realmente cuando se acerca este Día del Niño, cuánto se ha hecho por la infancia, porque la infancia sea una etapa como tiene que ser, la etapa de los juegos, la etapa de la inocencia, la etapa del descubrir, ¿no? El de dormir temprano, el de tener cariño, el de tener quien le guíe, ¿no es cierto? El niño que tiene quien en la noche le lea un cuento, el niño que puede disfrutar de un baño, de una comida caliente al llegar a casa. Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no es cierto? Ese sentido de ser querido para la formación, la autoestima de los niños. Nos ponemos a pensar en un niño que tiene que salir a las 5 de la mañana a quedarse de pronto en una guardería todo el día porque sus padres deben ir a trabajar, en la noche le recogen, llega a la casa y tiene que de pronto ayudar en alguna tarea, irse a dormir y empieza esa dinámica, ¿no? Porque así toca, porque desgraciadamente este sistema no nos ofrece ni siquiera tiempo para compartir en familia, sino hay que trabajar, es una esclavitud espantosa. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Están siendo cuidados? ¿Están siendo sostenidos, contenidos? Habría que pensar realmente si la celebración del Día del Niño nos está llevando a cuestionarnos todas estas realidades que están ahí en la calle, ¿no? Nosotros las podemos ver. Pauli, bueno, parece, yo digo, en algún momento yo decía los hijos de la televisión, porque muchos niños se criaron con la televisión precisamente por lo que tú planteas. El día a día de los padres, de las madres, es el buscar el pan, el buscar el sustento y poco tiempo para los hijos. De pronto llegar cansados y querer también descansar, entonces no darles el tiempo necesario a los hijos. Entonces, una generación que se crió con la televisión, pero ahora estamos viendo que es la generación de los dispositivos, los niños con las tablets o el teléfono celular. ¿Qué tan perjudicial es para los niños criarse en estos ambientes? Bueno, primero yo creo que sería importante recordar un poquito, Guido, que en el 99, a raíz del feriado bancario, toda la ruptura de hogares que hubo y cuántos niños quedaron encargados con familiares, a veces con personas muy mayores, ¿no? O sea, con los abuelitos bastante mayorcitos, que seguramente les dieron mucho cariño, pero no toda la atención que debían. Pero hubo los casos de muchos niños y yo en ese tiempo, pues por ahí más o menos ya me tocó hacer la medicatura rural y era impresionante, digamos, cómo los niños estaban quedándose hasta con vecinas. Y ahí surgió un poco el fenómeno de los padres cajero, ¿no? Porque los niños hacían las llamadas y todo y después volaban al banco y yo te comentaba alguna vez que a mí me impresionaba que era el único teléfono que había en el sitio donde yo hacía la rural. Entonces yo a veces iba a llamar para ver cómo estaba mi hija, siempre me gustaba hacer una llamada a media mañana de ver cómo estaba. Y me llamaba mucho la atención que estos niños hablaban con un desapego total, ¿no? Era ¿cómo estás, mamá? Sí, me mandaste tal cosa. Ya, bueno, pero verás que quedaste en mandarme. Ya, chao. Y se iban. Y venía el otro Huawei. Mami, pero tú le vas a mandar eso. Verás que primero te pedí no sé qué. ¿No? Entonces era una lógica así de un poco esperar que lleguen los regalos y eso deforma. Eso deforma porque no reemplaza el abrazo de un padre, el abrazo de una madre, las caricias, ¿no es cierto? Esa atención, como yo decía, ese llegar
a la casita, a la comida caliente, cenar en familia, almorzar en familia, que son cosas que los niños deberían tener, ¿no? Eso por un lado, y después el tema que tú mencionas, el tema de los dispositivos. Claro, los dispositivos electrónicos se han vuelto las niñeras de los niños, ¿no? Ahí hay que entender, hay varios estudios ya donde mencionan que se está sacrificando el desarrollo de la motricidad fina, de la imaginación, de la creatividad, todas estas cosas que los niños tienen, ¿no? Que es súper importante en los juegos, digamos, estos juegos para armar, ¿no? El Lego, los juegos de fichas. Acuérdate que antes uno cuando era niño pues salía, montaba bicicleta, jugabas a las canicas, te inventabas los pastelitos de lodo, todas esas cosas nos ayudaban a desarrollar el tacto, ¿no es cierto? Los sentidos, pero además la creatividad, la imaginación de jugar, de imaginarme que estoy haciendo los pasteles, de que llevo el transporte, de que juego con los carros, y la sociabilización con otros niños. Si bien es cierto, de guaguas podía ser que los papás también trabajen, lo que sea, pero había niños, había más seguridad, que eso era importante. Y algo que yo siempre rescato también es que a veces en las calles, así, todos nos conocíamos en los barrios y habían los abuelitos de los amigos o los abuelitos de uno que siempre estaban ahí, no eran las cámaras de vigilancia de aquellos tiempos y ya veían si había una persona que estaba media sospechosa, si alguien entraba y salían y todo. Entonces se vivía, había, digamos, esa sociabilización así muy saludable de jugar en la calle, en la bicicleta, la rayuela, los elásticos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora tú ya no sabes ni quién vive en el mismo edificio, ¿no? O sea, la individualidad ha llegado a un punto, no sabes. Casa, no hay arrendatarios, por ejemplo. Ajá. Entonces no sabes quién está viviendo o todo es a través del chat, ¿no es cierto? Ah, sí que vecinos tal cosa, vecinos, pero no sabemos si hay guaguas, si hay ancianos, no sabemos, ¿no? Entonces todo se vuelve, a través de estos aparatitos se vuelve la comunicación y nos hace más islas todavía de lo que ya somos. Entonces, ¿qué pasa con un niño que llega y el papá, sí, ¿sabes qué? Déjame ver el fútbol, toma el celular o vienen ya de una, ¿no? Esto es tu tablet para que no me cojas la computadora. Se revisan los contenidos, tienen un protector parental para que no entren a ciertas páginas, tienen la capacidad, recuerdan a ver en dónde estuvo metido en el día, voy a revisar qué páginas visitó, voy a ver si realmente conviene seguirle dando, cuánto tiempo del día les están dando los dispositivos, ¿no? El otro día yo veía en un video que circuló en redes de un niño que la mamá le quitó el celular y era un niño que pateaba el asiento, que decía que odiaba, que maldecía y de todo. Entonces, y un niño que debe haber tenido, me parece a mí, entre 8 y 10 años, una reacción tan brutal. Entonces, hay niños que ya están haciendo adicciones a los dispositivos electrónicos, ¿no? O sea, pueden dejar de comer, se perjudican en sus estudios, dejan de leer. La lectura en los niños es súper importante, es fundamental. Yo siempre les recomiendo a las mamás, léanles un cuento chiquito todas las noches, porque eso a los niños les desarrolla la imaginación, les ayuda a desarrollar el lenguaje. Es súper duro, pero es bien difícil, te digo, y es bien duro que la gente entienda. Te dicen sí. Pero incluso en gente cercana, digamos, que son profesionales y todo, yo no he logrado convencerles, por ejemplo, de la lectura nocturna, que es algo que es como lavarse los dientes. Yo siempre les digo, o sea, ustedes seguro les levantan a los niños de la oreja que se laven los dientes, pero no les acuestan con una lectura chiquitita, porque no necesitas leerle un cuento gigante, ¿no? Pues se puede leer por partes. Exacto, por partes. Por ejemplo, eso es algo, ¿no? Entonces, cuando te dicen los papás de ahora y digamos los que tienen recursos están desesperados, ¿no? Y les quieren y les ponen televisión, les ponen computadora, les dan el tablet o ahora, bueno, los smartphones que tienen multifunciones y todo, y esos niños pasan todo el tiempo, o sea, todo el tiempo comen con el celular así, ven las series en el celular, pasan todo el tiempo con el celular así. Aquí que yo a veces les digo que ya deberían pensar en alguna forma de anexo, de alguna cosa, porque ya mismo llega. Ya sí. Debajo de la almohada, cuando, mira, hay un estudio de una universidad norteamericana donde recomienda que a los niños, ¿no es cierto?, se les dé la computadora o la tablet o cualquier dispositivo electrónico máximo hasta 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque resulta que los niños
pasado ese tiempo, después no pueden dormir. Entonces eso es súper peligroso. O sea, los niños tienen que dormir, aunque ustedes no lo crean, 10 horas diarias. Un niño en la infancia debe dormir 10 horas, despertarse solo. El niño que se despierta solo es el niño que durmió bien, que descansó. Claro, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Eso es lo que deberían dormir los niños, ¿no es cierto? Entonces uno ve, les das el dispositivo hasta las 8, 9 de la noche, esta luz de los dispositivos electrónicos les despierta más todavía. Son niños que se duermen a la 1, 2 de la mañana en el bus del colegio, incluso en al bus de la guardería, van dormidos, así somnolientos, no aprovechan nada de lo que tendrían que aprovechar en la escuela, en la guardería, de las actividades así pequeñas que se hacen con ellos, que son básicamente juegos, ¿no es cierto? Y actividades para seguir estimulando su desarrollo. Y los niños no las pueden hacer, no las pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque están súper cansados. Llegan a la casa a 1 de la tarde y están con la televisión o están otra vez con el dispositivo electrónico ahí frente al plato, no se dan cuenta ni lo que comen, van y siguen con el dispositivo. Eso pasan todo el tiempo, ¿no? En algunos países ya están tomando medidas porque hay una adicción a los dispositivos electrónicos en los niños terribles, que deben ser violentos, verás. O sea, el tema es que la mamá dice, ya basta, les quita, y los niños tienen unas reacciones violentas increíbles de romper cosas, como una adicción a una sustancia, a un estupefaciente. Entonces, imagínense, ¿no? Por eso yo digo, todo el mundo está, ay, ¿qué le regalo a mi hijo? ¿Qué ves el día del niño? ¿Que el pastelito? ¿Que esto? ¿Que el otro? Deberíamos pensar. A propósito, en este día del niño, a un niño, ¿cuál sería un buen regalo? Yo creo que el mejor regalo que le podrías dar a un guagua este día es de pronto salir, pasear con sus padres, ¿no? Salir, pasear, ir ahí a un parque, no sé, jugar, me parece a mí, irte a un museo, ahora que tú decías esto de los dinosaurios. O sea, tantas cosas que hay por ahí, pero el compartir, ¿no? Yo creo que eso nos estamos olvidando, incluso, ¿no? Cuando uno ve los niños, los adultos mayores, que son la segunda infancia, como dicen, ¿no? Que disfrutan. Yo nunca dejé la infancia. Pero mira, los abuelitos cómo disfrutan con los niños y todo, ¿no? Ese espíritu que al final todos seguimos guardando adentro, porque la infancia es una época que no vuelve más, quizás como todas, pero es la más bonita por el tema de la inocencia, ¿no? Y sin embargo no estamos preservando esa inocencia en los niños. Tú ves ahora que además, no solo esta violencia, hay una violencia sexual, y hay una violencia sexual en las redes sociales terrible, que los niños tienen acceso porque no sabemos qué están viendo en el TikTok, en todas estas cosas, ¿no? Entonces, en la misma televisión, o sea, hay unos programas terribles que dicen infantiles y los papás se matan de la risa, que no fomentan valores, que no, ni siquiera son un tema de conversación, sino de aprender insultos, de aprender incluso maneras sofisticadas de bullying. Eso es lo que nos enseña, les está enseñando, la televisión les está educando a los niños, porque si nosotros nos acordamos, Guillo, antes hasta los programas eran más inocentes, si tú quieres, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay un programa que yo nunca les dejé ver a mis hijas, eso sí, nunca les dejé ver Los Simpson. Es un programa para adultos realmente. Claro. Y todos los niños se pasan bien. Es un humor negro, se podría decir. Exacto. Entonces, de pronto bien pensado, bien hecho, lo que sea, pero no es para niños. No es para niños. Y en todo caso, sí, bueno, vamos a ver, porque me gusta hablar con los niños, explicarles, ¿no? Yo no soy partidaria mucho de prohibir, más bien de que si veo que insisten en alguna cosa, acompañarles, discutir, a ver por qué quieres ver esto, pero qué te parece, mira, ¿no? Porque en esa misma basura que nos transmiten, uno sí puede sacar enseñanzas y aprendizajes, pero si uno tiene el tiempo para estar ahí sentado compartiendo y viendo con un hijo una película, una serie, un filme, un cómic, y decirle, mira, esto no está bien, estas cosas no se hacen. Pero si te da lo mismo y festejas las groserías y festejas, no sé, que le hagan daño a otra persona en una serie, en un cómic, eso le estás diciendo al niño, le estás normalizando ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces yo creo que en este Día del Niño, sobre todo básicamente de este 2023, es bastante triste lo que está pasando con la infancia en el mundo, ¿no? Tenemos conflictos bélicos terribles, tenemos lo de Palestina, tenemos lo que pasa en el África, la misma situación de Ucrania,
¿no es cierto? Tenemos esta migración brutal de América Latina hacia Europa y hacia los Estados Unidos, ¿no? Padres que no logran llegar. Tenemos este tema de la inseguridad, de estos sicarios que llegan a balear a una persona y no les importa si hay niños y también hieren niños, ¿no? Tenemos la violencia que no se discute en los colegios, que no se trabaja, padres de familia que no les interesa, el colegio propone y ellos dicen que no tienen tiempo para conversar de estos temas tan importantes y el bullying va ganando paso en las instituciones educativas, ¿no? Entonces eso es muy doloroso. Yo creo que este Día del Niño deberíamos realmente pensar qué estamos haciendo con nuestros niños, porque esos van a ser los adultos en adelante, ¿no? Y así como están los niños ahora, pues ya podríamos quedarnos de escalofrío las sociedades que se nos vienen, ¿no? Así mismo es. Oye, Pauli, pero hablando de cosas buenas, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es un buen recuerdo de tu niñez? Acordémonos de la niñez. Yo tengo, verás, mis papás trabajaban todo el día y yo tuve la suerte, digamos, de tener una abuela genial. Pero por eso yo digo, o sea, es una cuestión de querer, ¿no? Porque pese a que mis papás trabajaban, por ejemplo, mi mamá llegaba muy tarde porque tenía doble jornada, pero todos los sábados, por decirte, ella revisaba mis cuadernos, revisaba mi ortografía y me acuerdo, tenía una libretita donde me hacía escribir 50 veces las palabras hasta que yo me comprometiera a usar el diccionario, ¿no? Pero siempre nos leían, ¿no? Mi papá nos traía cuentos, nos leía, nos ponía música, nos conseguía música infantil. Yo recuerdo, por ejemplo, él siempre estaba pendiente de cosas para niños en la Casa de la Cultura. Me acuerdo que de niña fui a 3 festivales de cine infantil de muchos países que los vimos en el Cine Colón. ¿Te acuerdas del Cine Colón? Ah. Y me iba con mi hermano, éramos pequeños, yo debo haber tenido 10 años. Y fíjate, vivíamos en La Gasca y bajábamos caminando al Cine Colón y subíamos caminando. No porque claro, pero era la seguridad, a eso, claro. no lo lejos. Ajá. Que podíamos bajar caminando y subir caminando. Y todos los niños llegaban solos con sus hermanos chiquitos, como yo, que mi hermano era menor. Y no pasaba nada y llegabas feliz, ¿no? O sea, llegabas feliz de la película que habías visto. Entonces, yo tuve la suerte mucho de tener muchos cuentos, de ir a muchas obras de teatro populares, sí, porque eran el teatro de la calle. Entonces íbamos, mi papá, como siempre estuvo en el activismo político, nos llevaba a actividades en los barrios, que siempre había una actividad para los niños y en esas participaba. Entonces tengo muchos buenos recuerdos porque además jugaba con mis primos, como te digo, coger las bicicletas, nos íbamos a las quebradas, entonces a estar explorando y era realmente muy, muy, muy bonito, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, ya con mis hijas, por el tema de seguridad, ya no se pudo hacer, ¿no? De todos modos, también tratamos de llevarles a sitios y todo, pero no era la misma, digamos, tranquilidad, si quieres, que había antes, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Una cosa que de guaguas uno jugaba con todos los guaguas, ¿no? No había este clasismo tan horrible que se siente ahora, ¿no? Entonces no importaba, no importaba que era un guagua. La calle era un espacio de juego. Claro, y los carros no llegaban pitándote, ¿no? La gente iba despacito y, uy, hay niños en la calle. Y yo me acuerdo, yo vivía casi toda la infancia en La Gasca y me acuerdo que incluso a veces ponían los carros arriba en la entrada de la calle para que podamos seguir jugando. Había esa consideración, digamos, ¿no? O sea, sí había mucho más, no sé, empatía, si quieres, ¿no? Éramos más vecinos, éramos más amigos. Y yo tengo ese recuerdo, ¿no? Bonito de la infancia. Y como te digo, de mis padres, los libros, la música, el teatro, los juegos. Yo me acuerdo que quería montar bicicleta y mi papá nos llevó al Ejido, que habían las bicicletas estas de alquiler, y ahí nos tuvo toda la mañana, nos caíamos y todo, y nos volvía a subir a la bicicleta hasta que aprendimos a montar bicicleta. Entonces ahí sí nos compró la bicicleta. Los patines, me acuerdo, fue igual. Yo pedí de Navidad patines, me regalaron los patines, así me tuvo toda una mañana. Se amarraban al zapato, ¿no es cierto? No, yo tuve ya los de botín. Ya había de botín. Y entonces de ahí también igual me acuerdo que nos tenía mi papá corriendo de un lado al otro, nos caíamos así, sentados de rodillas y todo, nada, párate, aprende, hasta que aprendimos a tener el equilibrio. Y claro, yo disfruté de los juguetes, ¿no? Claro. O sea, los patines hasta que ya las llantas ya estaban, pero claro, o sea,
Entonces eso es lo bonito, ¿me entiendes? No teníamos millones de juguetes, no teníamos las casas de esto, del otro, del no sé qué, no, pero los juguetes les sacábamos el jugo, ¿no? Y casi todos teníamos, digamos, lo mismo, ¿no? De pronto unos patines eran con más brillitos o no sé qué, pero eran los patines. Y te digo, o sea, yo no recuerdo mucho que importaba mucho eso, ¿no? O sea, algunas personas, porque siempre hay de todo, pero lo básico era sentarte, irte a jugar con lo que tuvieras, que si la bicicleta era reparada, mal pintada, nadie estaba fijándose. Ibas con la bicicleta a jugar con tu amigo, que si era blanquito, o más oscurito, o menos oscurito, no importaba, era tu amigo, tu amiga. Entonces, eso, por ejemplo, yo es algo que atesoro mucho y que desgraciadamente pues ya cada vez es menos, ¿no? Cada vez ves más esta división, más este clasismo terrible, hay un racismo brutal aquí en Quito sobre todo, es súper evidente y te da tristeza porque yo creo que los niños deberían compartir más con los otros niños, ¿no es cierto? Deberían jugar más en vez de estar metidos en una casa frente a un dispositivo, a la pantalla de cualquier dispositivo electrónico. Así es, yo de mi niñez me acuerdo, sobre todo a mi mamá contando cuentos, eso es Ujú. el mejor recuerdo. Claro, ahí había un cuento, El ave dorada, que le contaba así, partes, entonces ya hasta aquí nomás, a dormir, y al otro día otro poco. Creo que se demoraba hasta 3 semanas en ese cuento y cada vacación se repetía, porque bueno, nos contaba a otros hermanos y a los sobrinos que ya habían, pues era alrededor de mamá, era muchos niños ahí echando el cuento en la noche, en la finca sobre todo, sin electricidad, a la luz de la vela nomás. Era un Claro. ambiente súper chévere, mágico, se podría Ujú. decir. Y esos son los recuerdos. Yo creo que en este Día del Niño sí es válido y vale la pena también acordarse que fuimos niños y que tuvimos una infancia feliz, una infancia, bueno, tal vez también Ujú. dificultosa en ciertos aspectos, pero en todo caso creo que sí pudimos desarrollarnos siendo niños, ¿no? Haciendo cosas que eran de niños. Esa es la parte que yo le encuentro muy diferente en la actualidad porque a los niños como que se les acelera el querer llegar a ser adultos y de pronto se quedan solamente en otra etapa, ¿no? En esa adolescencia, como te dice, o sea, adolecer de muchas Ujú. cosas y eso creo que causa muchos problemas en la sociedad en que vivimos. Y fíjate que eso que tú dices es súper importante, ¿no? Un niño con una infancia contenida, sostenida, sosegada, con afectos, con atención, no sobreprotección, ¿no es cierto? Sino con la atención en el equilibrio, ¿no es cierto? Es un niño que va a tener una adolescencia mucho menos conflictiva y muy seguramente una juventud y adultez muy equilibrada. Entonces, por eso es que lo que hay que recordar siempre que pensamos en el Día del Niño es cómo vamos pensando y proponiendo sociedades donde criemos a estos niños que siguen llegando al mundo en mejores condiciones, condiciones que obviamente tienen que ver con el tema económico, ¿no es cierto? Pero que no son solo un tema económico, ¿no? O sea, en condiciones dignas, ¿no es cierto? Que puedan ir a la escuela, que puedan jugar, que tengan recreación, que conozcan del arte, que conozcan el deporte, que puedan involucrarse con la lectura, ¿no es cierto? Y que tengan una educación que les permita desarrollar el pensamiento crítico. Eso es súper importante, ¿no? Enseñarles a los niños siempre a pensar y a razonar, a cuestionar. Y eso debería ser realmente el trabajo que los adultos deberíamos hacer y festejar, para festejar, más bien dicho, días del niño donde realmente estemos celebrando esa infancia y no preocupados, digamos, porque eh, los niños están cada vez en peores condiciones. Y no hablo solo de los niños que están en la desnutrición, que viven en la pobreza, en la miseria, hablo también de los otros, que también son niños abandonados. ¿No? Muchas veces damos mucha importancia y que pensamos, no, pero esos niños se visten bien, se comen bien. La salud mental, la salud emocional es tan importante y quizás más importante que la salud física. Y eso se está descuidando y en los niños de manera alarmante. Por eso hay tantos
suicidios ya infantiles, ¿no? Y de adolescentes. Entonces, es súper importante tener en cuenta, ¿no? Que es un día que hay que festejarles, que hay que abrazarles, pero a los niños hay que abrazarles todos los días, a los niños hay que leerles todos los días, a los niños hay que quererles todos los días, de los niños hay que hacerse cargo todos los días, tenerles paciencia, estimularles, buscar las mejores condiciones para que ellos se desarrollen, para que puedan tener una infancia feliz. Es lo más importante. Bien, Pauli, yo no sé si mi amcita nos ayuda, cómo está la interacción, porque si no ha habido interacciones, el premio lo dejamos para mañana, que viene la jefa de guías de esta exposición de dinosaurios. Pero si hay interacciones, podríamos sortear los pases para Dinosaurios Viven, que está exponiéndose junto a la plataforma norte, en la avenida Amazonas. Bueno, te cuento, yo ya fui con Nicolás, con mi nieto, y realmente es algo que vale la pena ir a conocer, ir a ver. Llama mucho la atención, es una... 10 personas. ¿Cuántas? 10 personas. 10 personas. Ah, ya, entonces a ver si me dan los nombres y vamos haciendo de una vez el sorteo de los pases. Vamos a hacer un sorteo para 2 personas. La condición es que una de las personas que vaya tiene que ser niño. La otra persona, por supuesto, puede ser adulto porque obviamente alguien tiene que acompañar al niño. Sin embargo, puede ser ahí que se animen y vayan toda la familia, entonces ya tienen dos pases de cortesía y los otros pues ahí tienen que acercarse a las boleterías. No es muy costoso, entre comillas, ¿no? Porque eso depende de las condiciones económicas. Entiendo que está a $6 la entrada y para niños menores de 12 años es otro valor que no tengo ahorita muy presente, pero bueno, ahí si buscan en redes sociales creo que van a encontrar toda la información. Y a ver, vamos entonces con el sorteo de los pases, pero deme los nombres de los que van a participar nomás. Luis Vega, Luis Vega, Gonzalo Lara, Gonzalo Lara, Bronson Dick, Bronson Dick. Igual, solamente también decirles de que esta exposición es en Quito, o sea, es para la gente que nos sigue en Quito. Pero bueno, vamos. ¿No será de pronto de ir reuniendo los nombres para mejor hacer, para que mañana participen todos, digo yo, ya que a lo mejor la gente pensaba que estaban todo en el país, no sé. Como quieran, ahí que dicen. A ver que nos describan los que están interactuando. No, pero es que, la idea era hoy día por ser el Día del Niño, más bien a ver si pueden ir hoy mismo en la tarde. Vamos nomás con los nombres. Eitel Orlando, Eitel Orlando, Felpe del Rosario, Pepe, Felpe del Rosario, del Rosario, Dina Brito, Dina Brito, Jacqueline Coronel, Jacqueline Coronel Edgar Guzmán. y Edgar Guzmán. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? Numeremos, pero yo numero en desorden. Ya, tengo 8 registrados, ¿estoy bien? Ah, ¿algún nombre entró ahorita, tal vez? La 1, las 2. Bueno, esas no son las imágenes, creo que es cuando estaban haciendo el montaje, tal vez, pero hay dinosaurios de esos tamaños. Ahí está. De tamaños reales hay algunos dinosaurios. Y Paulina Caiza. ¿Ya?
a ver, el número del 1 al 9, por favor, ahí que alguien que nos ayude escribiendo un número, por favor, a la interacción en los comentarios. Es que, por favor, nos ayuda a la audiencia. Escríbanos un numerito del 1 al 9, por favor. A ver, ¿cuál está? El 5, me dicen por acá, 5. Luis Vega sería el ganador de los primeros 2 pases de cortesía. Por favor, ponerse en contacto. Ya les vamos a dar el número para que se pongan en contacto y poder usar la información con la exposición para que puedan tener los 2 pases. Y ahora, igual, les pedimos a la gente que nos está siguiendo otro numerito, tengan la bondad. Alguien que se anime a... A ver, Pauli, dame un número tú. 6. 6. A propósito de que son las 8:36. 8:36, ya sí. Bueno, el número 6 le corresponde a Paulina Caiza. Entonces, los favorecidos son Luis Vega con 2 pases y Paulina Caiza con 2 pases. Muy bien. Muy bien, creo que es todo retirar por el momento. Pauli, ¿tienes ruta emocional? Sí, en ruta emocional vamos a hablar de cómo superar una infidelidad, parte 2, que nos han pedido. Hay algunas preguntas que se quedaron ahí. Parece que ha sido un tema especial para los infieles o no infieles. Para los infieles y no infieles, digamos, porque creo que las preguntas que nos han hecho ahora tienen que ver un poco con el tema de las personas que están del otro lado, digamos. Entonces, les invitamos a acompañarnos. Creo que es un tema importante dentro de justamente de la salud emocional, ¿no? Y pues que nos acompañen a las 10 de la mañana. Ahí estamos. Entonces, por el momento vamos a cerrar Café Sin Rosca y cordialmente invitados a Ruta Emocional a las 10 de la mañana. Y en la noche, a las 9 de la noche, tenemos Ciudadanía en Resistencia. Eso va a estar ahora recargado porque hay muchas novedades que se van a producir en el transcurso del día. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos más tarde. Gracias a toda la audiencia.